Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy acerca de diferentes tipos de Biblias. Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué Biblia me recomiendas? ¿Qué tipo de Biblia lees? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Aunque pensamos, o la mayoría de la gente piensa, que normalmente hay una sola Biblia y uno dice estoy leyendo la Biblia, resulta que no. Tenemos el cristianismo dividido en dos grandes grupos, que es el catolicismo y el protestantismo. Entonces, por un lado tenemos las Biblias católicas, una de las más clásicas es la Biblia de Jerusalén, o la Vulgata, que es la más clásica de todas, que es la primera traducción que se hizo desde los lenguajes antiguos hacia el latín, la Vulgata, lo hizo San Jerónimo. Y luego tenemos por otro lado las Biblias protestantes. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Cuál es mejor? Bueno, hay distintos tipos de Biblias. Hay algunas que buscan simplemente poner el texto. En esos casos nos vienen bien, pero nos pueden complicar en el sentido de que leemos, fariseo, y no sabemos lo que es un fariseo. Bueno, muchas Biblias tienen abajo comentarios, y esos comentarios nos pueden aclarar. Fariseo se refiere a una de las escuelas de los judíos de la época de Jesús y cuenta un poquito. Entonces eso nos contextualiza, nos da un contexto. Por lo tanto, esas Biblias resultan útiles. Por otro lado, tenemos Biblias que hacen comentarios ya no de contexto, de explicar un poquito dónde quedaba esa ciudad determinada o qué significa esa palabra, sino que nos dan una interpretación. Y en esa interpretación puede haber distintos niveles, que aquí viene lo importante. Por un lado tenemos el nivel literal. Entonces está la interpretación de que si Jesús caminó sobre las aguas, nos dice que Jesús camina sobre las aguas porque es Dios, ¿no? Entonces dice, como Jesús es el Hijo de Dios, camina sobre las aguas. Con lo cual no nos aporta nada, simplemente nos recalca que estamos hablando de un personaje especial. Porque si uno se sorprende, caminó sobre las aguas, busca abajo y dice, claro, porque era el Hijo de Dios. Bien, ese tipo de comentarios diríamos que encuadran lo literal, en lo que es, nada más. Después hay otro tipo de comentarios, que son comentarios más morales, donde dice, Cristo caminó sobre las aguas para probar la fe de los discípulos, ¿no? que eran duros de corazón, ¿no? Por eso debemos ser de corazón blando y abrirnos a Dios siempre, ¿no? Como nos dice en la Escritura. Ese es un comentario moral. Ese comentario a mucha gente le agrada, a mí personalmente no, porque me parece que es muy simplista. Pero después tenemos otro tipo de comentario que sería el alegórico. Es un comentario donde dice las aguas sobre las que caminó Jesús son como los problemas de la vida, por ejemplo, ¿no? O las circunstancias de la vida. Caminar sobre las aguas es ser como Jesús, es decir, ser alguien que ha comprendido suficiente como para tener la distancia necesaria para no involucrarse, ¿no? Como por ejemplo el loto, que nace del barro en la India, pero es bellísimo y no se ensucia con ese barro. Es decir, podemos tomar una historia y captar la alegoría que esconde. Es decir, una alegoría es lo que está mostrando nos hace pensar en otra cosa que no está mostrando, pero que está implicada ahí. Entonces, lo literal o lo moral te hablan de lo que está pasando, un hombre caminando sobre las aguas. Lo alegórico te abre eso a más. Problema de lo alegórico: la mayoría de los religiosos están medio en contra de eso porque es inmanejable. O sea, cualquiera puede interpretar cualquier cosa. Entonces pone bastante nervioso. A mí me gusta lo alegórico. Yo prefiero mucho más eso alegórico a un comentario literal que me sirve para conocer el contexto histórico, por ejemplo. Dónde quedaba Jerusalén o cuán ancho era el templo de Jerusalén, por ejemplo. Pero nada más. El moral directamente no me gusta porque es como hablarle a los niños y decirle portaos bien. Y el alegórico me encanta. Es metafórico, me parece que abre puertas en todas direcciones, te permite que esa escritura tenga una dimensión más profunda.
Y estos 3 niveles no me los invento, son 3 niveles que Orígenes de Alejandría, uno de los padres antiguos de la Iglesia, muy antiguo, proponía. Él decía que quedarse con lo literal o lo moral era medio como matar la escritura. Y esto lo sacaba de otros pensadores anteriores como Filón de Alejandría, un judío, que decidió aplicar el sistema, digamos, de la filosofía griega al Antiguo Testamento e interpretó o reinterpretó todo el Antiguo Testamento a la luz de la filosofía griega, a la luz de estas alegorías. Entonces, vamos ahora a qué Biblias recomiendo yo, ¿no? Y esto es algo muy personal, no digo que sean ni las mejores ni nada por el estilo. Yo tengo tengo varias Biblias. La de Jerusalén, por ejemplo, tiene una bonita traducción, una manera de traducirse, porque también en eso varían mucho. Hay traducciones dinámicas y traducciones más críticas. La dinámica se entiende que está más adaptada a que se entienda, y la crítica es exactamente tal como el original, con lo cual algunas frases no se entienden mucho. Pero fuera de eso, la Biblia de Jerusalén es una buena traducción, pero los comentarios que trae, a mi entender, son comentarios muy básicos, ¿no? A mí no me aportan realmente prácticamente nada. O son morales o son muy literales. Una Biblia que me encanta es una Biblia protestante. Las Biblias protestantes son muy ricas porque los protestantes se han dedicado a estudiar mucho la Biblia. La MacArthur. La Biblia MacArthur me parece fascinante porque el tipo te va haciendo comentarios sobre cada uno de los, no todos los versos, sino las partes más importantes, que son muchas, y te lo hace con una mezcla de lo literal, es decir, te contextualiza, te cuenta cosas históricas, pero al mismo tiempo toca mucho lo alegórico y no te fastidia con lo moral, no te mete lo moral en el medio. Entonces es genial, porque te informa, pero al mismo tiempo te abre. Esa Biblia es genial. Problema de las Biblias protestantes, si se puede llamar problema, es que carecen de los libros deuterocanónicos. Los deuterocanónicos son libros que se agregaron cuando los judíos estaban en la diáspora, y libros como por ejemplo el libro de la sabiduría, u otros libros que son propios, que están en el canon de la Biblia católica y no así en el de la Biblia protestante, porque la Biblia protestante, digamos que siguió el canon de la Biblia judía para el Antiguo Testamento, con lo cual los judíos rechazaron ciertos libros que habían escrito otros judíos en la diáspora, ¿no? En el mundo griego, por considerar que no eran como propios de su pueblo, y los protestantes hicieron lo mismo. Entonces, quien tiene una Biblia protestante como la MacArthur, te van a faltar de repente, qué sé yo, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, Tobías, Macabeos, libros así. Pero bueno, tampoco es una cosa terrible, está muy bien. Entonces, la MacArthur me parece una Biblia genial. Otra Biblia espectacular, también protestante, la Thompson. La Biblia Thompson tiene un sistema muy propio, que consiste en esto: no tiene ningún comentario, no te pone nada. Sin embargo, en cada verso, al lado, te pone como las palabras claves que ese verso desarrolla, ¿no? Y te pone a la vez unos versos abajo de referencia para que vayas a buscar en otra parte de la Biblia algo que dice similar a esto. Entonces uno lee, por ejemplo, no sé, porque Jesús les dijo que se porten bien con no sé qué. Entonces te vas siguiendo esto, no sé, al libro de Ruth, donde tal le dice al otro exactamente lo mismo. Y del libro de Ruth, en ese te pone otra referencia a otra parte. Entonces empezás a generar una cadena de versos conectados de distintas partes de la Biblia, donde se da algo muy curioso. La propia Biblia comenta sus propios versos, porque vas leyendo acerca de la misma temática en distintas partes, pero con matices diferentes, porque unos de un libro de una época, otros de un libro de otro, de la Biblia. Entonces se van como autoexplicando. Es buenísimo. Esa es la Thompson. Podés tirarte horas rebotando entre versos, o sea, no es que lees de continuo, sino que rebotás. Buenísima. Biblia Thompson. Luego está, por ejemplo, la Biblia Palabra Clave, que me la recomendó mi amigo Cristian, que es pastor ahí en Chile y que tiene su canal de YouTube también. Esa Biblia, Palabra Clave, es una Biblia que
Es gordita porque en la parte de atrás trae dos apéndices. El apéndice del diccionario hebreo y el diccionario griego. Todos sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces se llama palabra clave porque uno va leyendo y te va poniendo unos numeritos, no en todos los versos, sino en ciertas palabras que esta Biblia considera como claves especiales. Y si es del Antiguo Testamento, uno busca el número en el diccionario hebreo, y si es del Nuevo, uno lo busca en el diccionario griego. Y te va aclarando. Entonces, si dice la palabra pecado, uno busca en el diccionario y te pone, no sé, hamartía. Entonces uno sabe que ahí se está refiriendo a pecado. Y así con otras palabras. Entonces, de esa manera, uno puede, gracias a esos idiomas antiguos, empezar a entender la palabra original, qué sentido tenía. Entonces, te aclara muchísimo de lo que está diciendo cada texto. Entonces, en suma, si yo tuviera que elegir una, me gusta la MacArthur. A mí la MacArthur me parece una Biblia muy, muy, muy buena. ¿Qué traducción utiliza? Utiliza la Reina Valera, que es propia de los protestantes. Yo no soy ni protestante ni católico. Me defino en tal caso como cristiano, pero no como de una u otra línea. Sin embargo, esa traducción, esa interpretación de MacArthur, esos comentarios me parecen muy, muy buenos. Ya hablaremos en alguna ocasión acerca de los diccionarios, comentarios como por ejemplo el comentario Strong, que son justamente explicaciones, y algunos otros comentarios. Pero en cuanto a Biblias católica, la Biblia de Jerusalén es muy buena traducción, todos lo reconocen así. No me gustan los comentarios. Biblias protestantes, la MacArthur me parece buenísima, la Thompson, la palabra clave también. Y algo que me gusta de las Biblias, algo que me gusta y que no me gusta de las protestantes. No me gusta que se doblan, no te ponen tapa dura, son todas tapa blanda. Les gusta así. Cosa buena, le ponen una cremallera, un cierre, ¿no? Con tapa de cuero y un cierre. Entonces está buenísimo porque uno las puede llevar de viaje y no se te doblan las hojas. Las católicas suelen venir de tapa dura, es así, pero no le suelen poner la cremallera. Algunos casos sí. Yo tengo, por ejemplo, la de Jerusalén mía sí tiene cremallera, pero en general no le ponen. Así que bueno, esa es mi visión acerca de las Biblias. De algunas de ellas, ya hablaremos de otras, pero la MacArthur, la Thompson, la palabra clave, sobre todo MacArthur y Thompson, me parecen buenísimas. Después habrá otras interesantes también de las que hablaremos en alguna ocasión. Para pensar.